La lucha por la igualdad en sus formas ha plantado severos debates en los que todo orden u organización actual ha sido puesta en duda. Inestabilidad, protestas, boicots y hasta crímenes. Se han registrado varios fenómenos y todos motivados por el simple y extraño concepto de la igualdad. La modernidad y más profundamente la posmodernidad ensalzan ideas contradictorias. Por un lado, la posmodernidad nos vende la idea de que importa más lo que creamos como individuos que lo que ocurre con el mundo, pero también nos señala sin parar que existen un sinfín de estructuras que nos quitan la capacidad de pensar o de ser ya nosotros mismos. Claramente hay un error, una incongruencia o hasta una necedad. ¿El mundo puede ser libre y a la vez igualitario? ¿O esto es una contradicción profunda? De serlo o no serlo, ¿qué significa esto para la humanidad, sus pueblos y a su vez las personas? La respuesta a esto puede plantearse o entenderse como cínica o hasta difícil de digerir, pero lo más pesado está en que a pesar de la obsesión que se tiene con la igualdad en los discursos públicos, esta sea tan poco debatida o hasta directamente ignorada, tal como si la igualdad fuese un bien seguro que como si fuera una semilla no parara de crecer una vez plantada. Empecemos diciendo un hecho simple, pero necesario. En realidad, antes de la modernidad, la idea de que valíamos o de que debíamos de ser premiados por nuestro trabajo, nuestro esfuerzo e inteligencia, así como el simple hecho de creer que éramos parte de la misma especie, era una cuestión considerada ridícula. Para quienes añoran e invocan el pasado como una fuente de todas las soluciones, simplemente hay que ver la historia, llena de luchas y de horrores en la construcción del presente. En las sociedades monárquicas, las últimas, era más importante la ascendencia que lo que uno era capaz de lograr. En 1772, Saint-Simon informaba con toda naturalidad que un bebé heredara la capitanía del gran cuerpo de los guardias suizos de Francia. Eso era lo normal, lo adecuado y lo querido por quienes ostentaban el poder. En este viejo orden importaba más la cuna en donde se nació que cualquier otra cosa. Críticas políticas de la fecha anunciaban que hasta la gente más lista y capaz tenía que subordinarse a adular a poderosos para poder avanzar en la escalera social a marchas forzadas, de forma que, aunque existiese gente capaz, el hecho de que el poder y el estatus lo tuviesen tales aristocracias hacía que esta gente más preparada estuviese siempre subordinada a ellos. En el devenir y el estudio histórico es sencillo señalar al pasado y creer que lo señalado ha sido superado totalmente. Sin embargo, este acto es plenamente falaz, pues conlleva una mirada acrítica al progreso y que además no atiende a las cuestiones intrínsecas del fenómeno estudiado. Así que, ¿ha desaparecido esta desigualdad de cuna? No. ¿Es esto malo o negativo en términos globales? Eso se abordará más adelante. Las élites siguen existiendo, algunas desaparecieron, otras surgieron y otras más se debaten en su destino, habiendo élites familiares como élites étnicas y económicas dependiendo la región. En Estados Unidos están los WASP, blancos, anglosajones y protestantes, de quienes hay amplia literatura, pero que a pesar de haber mantenido la hegemonía político-cultural de su país, han ido cediendo terreno hasta aceptar católicos en sus filas. Su hegemonía permitió el estado de bienestar, pero también cosas como la guerra de Vietnam. Analistas políticos defienden a la existencia de élites, pues argumentan que solo un grupo de gobernantes que no teme por su hegemonía y control puede centrarse en gobernar y tomar decisiones difíciles. En otras palabras, según esta crítica, tendría que haber siempre un grupo hegemónico, un grupo que no se tenga que preocupar de llegar al poder, un grupo que lo acapare siempre, de forma que se pueda concentrar en hacer más que en pelear por poder hacer. Claro, esta crítica es demasiado optimista y cree que cualquier grupo en el poder usará el poder para gobernar o para solucionar problemas, y no para poder seguirse manteniendo a sí misma en el mismo lugar. En cada región se pueden señalar apellidos, grupos y organizaciones cuyo poder no va regido por las cuestiones de la democracia y que puede llegar a ser hereditario. Se puede aquí mencionar el hito que fue la batalla legal que tuvo el gobierno de Estados Unidos contra John D. Rockefeller para fraccionar su imperio petrolero.
o aquel estudio económico que señala que para mantenerse rico es mejor nacer rico que ser inteligente. También así el otro lado del principio de Peter, postulado por Robert K. Merton, que expresa que por mediocre o malo que sea un ente, gracias a su posición en la estructura es poco probable que descienda. Lo que sí puede llegar a sacarle su puesto es que la estructura cambie o sea eliminada. Un ejemplo serían las monarquías, en que todo tipo de monarca fueron despojados de sus cargos, eliminándolos más que haciéndolos abdicar o alejarse de su poder. Todo este asunto acabó hasta que las monarquías dejaron de tener su poder estructural. Podrían seguirse dando ejemplos, pero el asunto primordial es que el ser humano es el animal político y que no puede evitar hacer política incluso hasta con el acto de reproducirse, ya sea de forma consciente o inconsciente. Aquí el asunto es lo que recalcaba Helen Andrews en 2016, que aunque se ha avanzado en eliminar o atenuar la existencia de élites que acaparan el poder y lo limitan a otros, no dejan de existir por eso las aristocracias. También considerar que no porque caiga una élite o una estructura que sostiene a grupos en el poder, esto ya implica que habrá más igualdad o justicia después. Un dictador siempre puede ser sucedido por otro dictador. La existencia de élites aristocráticas limita la capacidad de otros a elegir. Esos otros vendrían siendo quienes no poseen un poder excepcional de ningún tipo, básicamente las mayorías, matizando entre estos a las minorías, quienes todavía estarían más a merced. Esto los deja a merced de elecciones que pueden tratarlos como simples cobayos o niños de guardería. Aquí el paréntesis resalta a las élites criminales, cuyo poder e intenciones son aún menos reguladas para con las personas comunes que las de las élites, digamos, oficiales. Pero, ¿qué pasa cuando se hibridan las élites, o al menos los poderes legales, con las élites ilegales? Corrupción. Uno de los más grandes problemas económicos, políticos y sociales del mundo. Paraísos fiscales en los que los ricos evaden impuestos, ricos que pueden ir desde actores hasta dirigentes de sindicatos y o organizaciones altruistas. En México, por ejemplo, hay un dicho que reza: el que no tranza, no avanza. Si las aristocracias viejas o nuevas mantienen la desigualdad, la corrupción la crea, la intensifica y la amplía hasta los límites más insospechados e impredecibles. La corrupción altera y afecta a todo tipo de regímenes, hasta a los liberales como a los regímenes más estatales. Por eso es uno de los más grandes problemas que afronta el mundo. Al final todo esto se resume en alguien utilizando una posición ventajosa para sacar provecho o algo de alguien, o ya en alguien imponiendo su voluntad en diversos grados por sobre otros, siendo estos incapaces o poco capaces de defenderse o influenciar el fenómeno. Básicamente, el poder existe. Entonces, para evitar esto, ¿queda buscar la igualdad? Aquí es donde la cuestión comienza a complicarse, pues si existen poderes y estructuras que están sobre la gente de a pie, entonces ¿cómo puede sustentarse que se vive en una sociedad libre? La igualdad está relacionada directamente a la libertad en un mundo donde existe el poder, pero no es tan sencillo como generar la exigencia de eliminar cualquier desigualdad entre los humanos y las sociedades. La desigualdad, como la igualdad, es específica, contextual, regional y compleja. Está la desigualdad económica, la social, la sexual, la nacional y un sinfín más. Algunas son tangencialmente ignoradas, pero no dejan de ser lo que son. Por ejemplo, los niños normalmente no poseen el derecho a votar, tampoco tienen derechos plenos como se supone si los tienen los adultos. Quizá esto pueda llegar a defenderse y entenderse como algo ambiguo y falaz, como algo bajo el ambiguo y falaz término natural, debido a que los niños son seres en desarrollo biológico y por tanto intelectual. O sea, que aquellas discriminaciones como que no se les permita ver contenido explícito serían positivas, es decir, discriminaciones para protegerles. Pero por más que poseen la intención de protección, no dejan de ser una limitación a la capacidad y oportunidad, lo que se nota, por ejemplo, ya con el derecho al voto, mismo que tiene un peso muy grande en términos de poder, pues las promesas, no siempre los actos, y discursos de un político suelen definirse por los votantes a los que buscan convencer.
Si un niño no puede votar, políticamente hablando, él no importa. Lo que termina importando es de hecho el voto de sus padres. De ahí que su valor político sea prácticamente el de algo a proteger o el de un ser protegido. Por eso movimientos sociales como políticos no temen usar a bebés y a niños sin ningún problema. Con esto no digo que los niños deban de ser desprotegidos, pero sí plantea que incluso en algo que se puede entender tan benigno ya hay una subordinación y una limitación de la capacidad de elección. Luego también están las personas con una condición o una enfermedad incapacitante, que aunque pueden votar en muchos casos, pueden llegar a vivir en mundos diseñados sin tomarlos en cuenta. Si las ciudades a veces apenas funcionan para las personas sin tales condiciones, ¿cómo podrían funcionar también para, por ejemplo, personas invidentes? Básicamente no solo hay problemas de lógica, sino también pragmáticos en la consecución de un mundo donde la libertad y dignidad humana de todos sea respetada. Porque sí, la desigualdad también tiene atroces efectos sobre la dignidad e identidad humana. De hecho, aquí como buen ejemplo es el acto de quitar la igualdad conceptual, o sea, quitarle el estatus de ser humano a un grupo es una poderosa herramienta para la subyugación. Desde los conflictos bélicos hasta la industria, deshumanizar facilita la explotación y eliminación. Resaltan los testimonios de veteranos de Vietnam que declararon dejar de ver a sus enemigos como humanos para evitar romperse psicológicamente en el campo de batalla. Por ejemplo, las poblaciones pobres o las minorías pueden terminar siendo humilladas justo por esas mismas dinámicas pensadas para apoyarlas. Tal como lo narra el sociólogo de filosofía pragmatista Richard Sennett en aquel complejo de viviendas llamado Francesca Briani, ubicado en Chicago, donde se hizo ingeniería social alojando afroamericanos y caucásicos con problemas de vivienda, tan comunes tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, con el fin de integrar a los primeros, ocurría que los pobladores del lugar eran tratados como pobladores sin elección en sus propios asuntos. Sennett da de ejemplo la ocasión en que una niña afrodescendiente fue herida de gravedad y todas las autoridades posibles se inmiscuyeron en atender la herida, siendo hasta el final y hasta que ya estaba solucionado el asunto que se informó a los propios padres. En otras palabras, los padres no se consideraban personas competentes o siquiera personas a las que se le tuviese que informar que su hija acababa de sufrir un siniestro. Avanzando unas décadas, los discursos y los modos cambian, pero no sus direcciones. La pobreza sigue siendo vista como un estado humillante y deplorable en que todo lo expuesto, hasta el momento, poco o nada tiene que ver, sino netamente todo es culpa del pobre. Todo está en su mente que no anhela lo suficiente salir de la pobreza. Ante la incongruencia de un discurso de libertad e igualdad, con una realidad que no es exactamente así, es lógico que lleguen a emerger explicaciones variadas y o convenientes. Esos discursos que tratan a los menos favorecidos y a las minorías, cual infantes y cual niños que no deben ni pueden elegir por sí mismos y que no poseen determinación propia alguna para poder salir de sus propios problemas, son justamente una forma de desigualdad, algo que iría bastante en contra de muchos discursos sociales actuales. Pero a eso iremos más adelante. Regresando, por lo expuesto, la igualdad posee gigantescos retos para llevarse a cabo, hasta en sus formas más generales, y que el hecho de que las cosas cambien, o que algún grupo antes oprimido o desfavorecido en derechos y oportunidades de repente ya no lo sea, no implica que la igualdad crezca, pero eso también se verá más adelante. Como ya se dijo, el poder existe, pero más ampliamente también existe el mercado, o mejor dicho, ya existe la economía. Cuando ésta se añade a la ecuación, al análisis, es cuando vemos que las consecuencias y las causas llegan ya a niveles mundiales, convirtiendo a la igualdad y a la desigualdad en dos cuestiones de valor ambiguo, en las que hasta el más mínimo cambio puede llegar a alterar de forma muy grande cada esfera de la vida humana. Y es que hasta las causas que se pueden creer justas o pro igualdad pueden terminar causando más desigualdad y más problemas para las personas involucradas. Todo es capitalizable y politizable, incluso las iniciativas que se dan con intenciones benignas o altruistas, o al menos que así se declaran.
Y, como ya se expuso con el caso de los niños, algunas mecánicas para lidiar con la desigualdad pueden terminar por agravarla o enfatizarla. Es bastante complejo y confuso que una sociedad superindividualizada en que se llama a la gente a expresar o buscar formas de declarar que son diferentes, también haga tanto énfasis en la consideración de que todos son iguales. La desigualdad aquí parece ser un móvil casi intrínseco del status quo. Como ya lo señalaba Pierre Bourdieu, la gente anhela los bienes de consumo que no posee, desde la clase baja hasta la clase alta, y con base a ello llegan a valorar el éxito de sus vidas. Aunque ahora, con la llegada de la economía de la experiencia, habría que cambiar la necesidad de comprar bienes cada vez más exclusivos por la de pagar por experiencias cada vez más singulares, siendo una forma de medir el éxito quién viaja más, quién ha ido a tal lugar, quién conoció a quién, e incluso quién donó más dinero a causas altruistas. Ante esta desigualdad, es común que surjan opciones de negocio que nos ofrecen, de una forma muy irónica, versiones más accesibles de exclusividad. Pero centrémonos en lo anterior. Las clases más bajas comprarían imitaciones ilegales, mientras las clases medias versiones light, S o fast de productos de las clases altas. Aquí es muy importante recalcar el gran triunfo de la fast fashion, donde empresas venden diseños copiados o emulados pero con calidades inferiores, siendo tan exitosas que crean imperios de talla internacional. Básicamente hablaríamos de masas que sí que quieren ser iguales, pero a las clases sociales más favorecidas, no iguales entre sí. O sea, una tendencia o un movimiento por la igualdad social que se centra en la diferencia. Y es que el negocio de la justicia y la desigualdad denunciada como de la igualdad son lucrativos, pero además reflejan que las desigualdades no están conectadas entre sí, y aún más importante, que hasta la lucha por la igualdad es bastante desigual o a veces directamente encausada por intereses políticos. En la denominada economía de la virtud hay de todo, hasta donaciones altruistas que solo se van a las causas más populares y no a las causas más necesarias, hasta empresas diciéndole a la gente qué es lo moralmente bueno y qué es lo moralmente malo, para así poder granjearse una imagen de buena empresa, siempre equitativa y siempre buena con la sociedad, lo que no deja de chocar con el hecho de que una empresa tiene por fin último su propio beneficio, o al menos así lo dicta la lógica de mercado. Pero aquí nos centraremos en un caso específico de todas las luchas por la desigualdad. En 2017, el medio dedicado a los asuntos de la mujer, Women's Agenda, con una clara agenda hacia los intereses y situaciones de las mujeres, publicó una crítica al llamado reto de las 100 mujeres de la BBC, un reto que llamaba a las mujeres a enfrentar y ofrecer soluciones a problemas que afectan a las mujeres en escala social. La crítica condenaba de favorecer una visión y estrategia ineficiente, una que solo ampliaba más la desigualdad. La visión de que los problemas que afrontan las mujeres, como el acoso o la violencia física, son exclusivamente un asunto de mujeres. En otras palabras, que problemas que habrían de importarle a toda la sociedad, sin importar el sexo, son problemas exclusivos o son problemas que lo más preferible es que sean solucionados por una mujer a que en general sean solucionados. Peor, que enviaba el mensaje que las únicas personas con legitimidad para hacer algo ante problemas que afectan a las mujeres son las propias mujeres, dejando de facto que los hombres de ninguna manera tienen que hacer algo, porque no poseen legitimidad alguna. Se reitera, esta crítica no nace de un servidor, ni mucho menos nace de hombres, sino de un medio llamado Agenda de Mujeres. Este acentuamiento de las diferencias en movimientos o iniciativas relacionadas a la igualdad se enmarcan con más claridad en el término aliado, que señala y aclara que ningún hombre puede realmente adscribirse a adjetivos tildados como feministas, solo puede aspirar a ser espectador de la igualdad, excluidos de las luchas por inclusión. Pero ¿por qué hablar del feminismo? Porque junto al movimiento por los derechos civiles es uno de los más diversos, más estudiado, desarrollado y con logros, lo que le hace un buen ejemplo para enmarcar los logros, métodos, obstáculos, dinámicas y amenazas que cualquier iniciativa por algún tipo de igualdad puede tener. Aquí se hace una senda aclaración antes de entrar a este tema. No hay un solo feminismo, hay muchos sectores, hay muchos grupos e incluso visiones ya individuales de lo que se puede llegar a entender como feminismo.
Por tanto, en lo siguiente, cuando se diga feminismo, se entenderá que se hace referencia a algún sector o a algún grupo o a alguna organización. Este video no tiene intereses propagandísticos ni antipropaganda. Tiene la intención de ser informativo, de análisis y descriptivo para que las personas que espectan este audiovisual tengan la posibilidad de elevar sus propios juicios de manera coherente. Uno de los fallos para cualquier búsqueda social es la poca claridad y la abundancia de ideales a largo plazo en vez de objetivos a corto plazo. Este fue el error que tuvo la Organización de las Naciones Unidas, que desde 1995 hasta 2010 gastó varios millones con el pretexto de fortalecer la igualdad de género. Sobre este concepto, como luego detalló un informe, el 49% del staff dedicado al asunto era incapaz de definir el significado de este. Lo mismo con la pregunta sobre cómo estaban haciendo para llegar a eso o qué objetivos habían logrado. Lo que sí pasó es que en los documentos internos empezaron a usar más veces palabras como mujer, chica o femenina. Aquí el error no fue del feminismo como tal, pero plantea que errores así de básicos pueden ser cometidos por organismos grandes y pueden llegar a costar millones. También aquí en la misma ONU se ve cómo las desigualdades económico-políticas conviven con las luchas por otro tipo de desigualdades, pues en la mesa ejecutiva de la entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer se encuentran países como Arabia Saudita y Libia, países con temas muy sensibles en torno a los derechos de la mujer. De esta forma, la lucha por la igualdad étnica, como la lucha por la igualdad política y económica, bien podrían estar chocando sin ningún problema entre sí y con otras como la de la igualdad de género. En otro apartado, estudios muestran que los países con mayor igualdad de género tienen proporciones menores de mujeres estudiando carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y mecánica, frente a los países con menor igualdad. En esto, el problema es el enfoque de la paridad sobre el enfoque de la elección. Pues entonces, ¿qué importa más? ¿La elección de la mujer o que ésta tenga que cumplir con una paridad? Para entender esto, hay que examinar el asunto. En los países con mayor igualdad también hay mejores condiciones económicas, razón de que las mujeres, tal como declararon, no pensaran en tener empleos con salarios elevados, sino en empleos de su preferencia. En otras palabras, los países más desiguales tienen más paridad, pues en estos países las mujeres pueden llegar a tener preferencia por trabajos bien pagados que por trabajos que ellas puedan preferir. Lo que se deduce de todo esto es que la desigualdad como su contraparte son ambiguas. Por tanto, no siempre se sabe si más igualdad o menor igualdad implican mejores niveles de vida o implican directamente libertad. Sin embargo, el fenómeno que da más claridad sobre la complejidad de todo esto es la batalla legal por los derechos de la mujer en Estados Unidos. Reitero, esto ayuda a entender cómo funcionan las luchas por la igualdad. Fue en el relativamente cercano 1872 cuando Mira Radwell pedía una licencia para ser abogada, pero se le negó bajo el argumento de que el trabajo de la mujer era ser esposas y ser madres. Ya para 1908 la revolución industrial había cambiado eso, se necesitaban más trabajadores, por lo que la ley ahora permitía laborar, pero también imponía medidas de protección que limitaba a la mujer a trabajos ligeros como a menos horas laborales. Aunque ahí la intención era proteger, le limitó severamente en su capacidad para obtener dinero y para obtener empleos. Luego ocurrió la Segunda Guerra Mundial y muchas mujeres conocieron la independencia económica al ser llevadas a las fábricas, algo que dejaría una huella de nivel histórico. En 1970, la ley consideró que no era discriminación ofrecer un apoyo de incapacidad por el embarazo. En este punto las cosas ya parecían algo estables, pero se demostraron incongruentes, ya que en este punto se suponía que el proceder debía ser no hacer distinción legal alguna entre hombre y mujer, viendo al embarazo como un momento de discapacidad y ya, pero esto traía problemas. En realidad no existía esa igualdad legal, habiendo leyes que beneficiaban a viudas y no a viudos, o el hecho de que las mujeres no iban a las guerras, así como que el embarazo era también el elemento hegemónico de reproducción humana. Y es que con cuestiones como esta es que la ERA, o la Equality Rights Amendment, fue detenida. Con el lema "Paren de tomar nuestros privilegios", la líder del movimiento
Phyllis Schlafly logró detener el apoyo a esta era, con argumentos tanto apocalípticos como de que la mujer perdería apoyos exclusivos y ya no habría impedimentos para ser reclutada para enfrentamientos bélicos, es que logró su éxito. Otro asunto fundamental era una pregunta básica, pero no por eso fácil. ¿Cómo puede haber igualdad entre sexos si en el sexo masculino no hay igualdad? O propiamente, si todos serían iguales, ¿a quién serían iguales? ¿Cuál sería ese punto o modelo neutral en el que todos tendrían que estar? Porque es claro que por más diferencias que se eliminen, el acto de existir es un acto de definirse y un acto de delimitarse por actos o conceptos. Tal como las académicas feministas hallaron y luego criticaron, en esa época la igualdad legal que se estaba buscando se basaba en los derechos de los hombres blancos heterosexuales. El dilema estaba servido. La igualdad debía ganarse a costa de desconocer las diferencias del sexo XX y del sexo XY. Recalco, por más subjetivas que pueden entenderse en las diferentes subjetividades, las leyes protectivas también conllevan un cierto nivel de subordinación y limitación de la capacidad de elección, por más benignas que puedan llegar a entenderse. Pues bien, como lo dirían Hobbes y Rousseau, los sistemas legales funcionan para limitar la capacidad de elección, regular los actos o penar los actos, todo esto con diferentes fines, pero principalmente con el objetivo del orden social. Al menos esto de forma teórica. Más adelante, Judith Butler, ante este tipo de dilema, propondría que el problema no era el sexo, sino el género, que mujer era solo un género fraguado de la desigualdad y supremacía masculina, por lo que su propuesta era hacer que las diferencias no desaparecieran, sino que no importaran, o bueno, ya, eliminarlas totalmente. Por eso en la cuestión del género llama a abolir los géneros masculino y femenino, bajo la idea de que cuando desaparezcan los géneros, habrían de desaparecer todas las formas de desigualdad y opresión. Esto, reitero, son las ideas de Judith Butler. Ya en los términos más esenciales, si la forma de superar la desigualdad es eliminar las diferencias o hacerlas intrascendentes, ¿esto cómo se podría aplicar a las desigualdades económicas? Pues aquí se supondría quitarle todo el valor al dinero y a los bienes, o hacer que ya todos posean niveles similares de capital, o ya abolir todo tipo de propiedad privada y todo tipo de valor económico. Si fuera lo primero, ¿cuál sería el modelo al que todos deben de parecerse para la igualdad mayoritaria? O sea, ¿cuánto sería la cantidad de dinero o de bienes que todos deberían de tener? ¿Cómo se delimitaría eso? Si fuera el segundo caso, ¿cómo se podría constatar que las desigualdades se han eliminado? Teniendo un modelo de comparación. Ya lo decía Orwell, algunos somos más iguales que otros. Aceptar las diferencias y generar inherentes discriminaciones, o en el otro extremo, estandarizar a las personas en un modelo neutral. Esto de estandarizar ha tenido sendos fracasos y es una cuestión ya histórica de toda la humanidad. Te puedes informar más de esto en este documental. En realidad, lo anterior es un falso dilema que nace de ver toda desigualdad como mala y toda igualdad como buena. En materia económica, un país puede tener altos índices de pobreza y ser bastante equitativo. Una cuestión no excluye a la otra. En otras, como la biológica, forzar a una persona con una incapacidad a igualitarse en vez de adaptar el espacio u ofrecer alternativas para él sería antirracional. Esto no pelea con criticar y obrar en pos, no de adaptarse a la desigualdad, sino de debilitar las estructuras o fenómenos que mantienen a unos mayormente afectados que a otros, no con la pretensión de que todo de lo que carece una minoría o un grupo afectado es un privilegio, sino más bien un derecho. ¿Qué es más deseable? ¿Que ningún sexo sufra acoso en la calle o que ambos sufran los mismos tipos de acoso? Por esto es que varios críticos señalan que no se tendría que hablar de privilegio, sino de derecho. En este caso, entender eso de salir seguro a la calle como un privilegio impondría la idea de que es una cuestión que debe de ser erradicada para poder tener todos igualdad. O sea, ambos grupos tendrían que salir con inseguridad a la calle. Sí, eso sería igualdad, pero no sería una igualdad que mejorase los niveles de vida. Por tanto, sería más importante brindar derechos que despojar de privilegios. Para concluir,
Los movimientos y las ideas por igualdad han fracasado hasta el momento de la realización de este audiovisual por no atender a la complejidad de la realidad y hasta por no saber advertir que al ser un concepto ambiguo, la igualdad puede generar desigualdad y viceversa. Por tanto, esto no implica que hacer la vida algo más justa o con mejor calidad no es imposible, sino más bien que es algo que se ha estado haciendo mal. Por último, que todo es bastante más difícil que buscar proporciones 50-50 en un mundo en que existe el poder, el interés, pero sobre todo existen las diferencias. Bueno, eso ha sido todo por el momento. Si te ha gustado este audiovisual, comentar y puntuar es algo que ayuda muchísimo a que el video llegue a muchas más personas. Si quieres apoyar a un servidor, hacer esto será de gran ayuda. Como ya vimos, el tema de la igualdad es un tema complejo y difícil, pero que nos muestra que si en este punto hay tanta ignorancia y tanta ambigüedad como fracasos, entonces nos muestra que hay demasiadas cuestiones del mundo en los que incluso hasta las élites organizativas ignoran demasiado. Aquí, como siempre digo, el primer paso para solucionar un problema es que la gente sepa que exista un problema. Sin más por el momento, se despide César Hernández, también conocido como esquizofrenia natural. La realidad es frágil.